La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy se basa en el libro del Génesis, de su capítulo 33, los versículos del 1 al 11, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 esposas esclavas. Colocó en el frente a sus 2 esposas esclavas con sus respectivos hijos, después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó: ¿Quiénes son esas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios, en su misericordia, me ha dado a mí, tu siervo, contestó Jacob. Entonces las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. Luego se presentó Lea con sus hijos, quien también se inclinó ante él. Finalmente se presentaron José y Raquel, y ambos se inclinaron ante él. ¿Y qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino?, preguntó Esaú. Son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú. Guarda para ti lo que tienes. No, insistió Jacob. Si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. Por favor, acepta este regalo que te traje, porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente. Debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial. Y qué hermosa historia, qué historia tan conmovedora. Es una historia que tiene que sensibilizar nuestro corazón, porque la realidad de estos 2 hermanos puede ser la realidad tuya, la realidad mía y la de millones de personas alrededor del mundo. Y es que los seres humanos, caídos e imperfectos, siempre estamos propensos a cometer errores. La oportunidad de errar, la oportunidad de equivocarnos y que esto nos lleve a herir a personas incluso que amamos, siempre está frente a nosotros. Esos errores pueden afectar nuestras relaciones, incluso con familiares e íntimos amigos, y por tanto, esto pudiera afectar tanto la relación que podría incluso romper el vínculo y separarnos. Pero cuando nosotros nos detenemos a pensar frente a la gracia, a la misericordia, al amor que Dios ha tenido para con nosotros, a pesar de que somos grandes rebeldes y permanente desobedientes, no tenemos más alternativa que perdonar toda ofensa ajena. Aunque esto implique humillarnos, presentarnos incluso ante personas que nos han hecho daño, pero si somos nosotros, también pedir perdón, y si hemos dañado, resarcir el daño. ¿Te acuerdas
cuando Jesús fue a la casa de ese hombre pecador, jefe de publicanos, que se reconoció tan pecador que no merecía la visita de Jesús? Pero él oyó hablar tanto de ese hombre y como su estatura era pequeña, se subió a un árbol para poder ver al maestro. Y cuando Jesús fue a su casa, el gozo de recibir a Cristo fue tan grande. Él se sentía tan pecador que ante la visita de nuestro Señor y Salvador Jesús y escuchar predicarle de tal manera que se arrepintió en el momento. Y fíjate que no solo fue conmovido a dar la mitad de todas sus riquezas, sin Jesús pedírselo, el Señor fue movido por la misericordia y la gracia que había recibido de Cristo. Y además dijo que a todo el que había ofendido le devolvería 4 veces lo que le habría quitado. Ahí está el resarcir el daño, y es un gran ejemplo para ti y para mí. Pero en esta historia de hoy encontramos a 2 hermanos que si hubieran dejado sus ojos puestos en la perspectiva del mundo, nunca habrían restaurado su relación. Porque el mundo nos manda a devolver el golpe, nos manda a vengarnos, nos manda a cobrar nuestras deudas. Y eso puede producir un placer, pero que es muy momentáneo, es muy efímero. Y al rato tenemos ese sabor amargo que produce el resentimiento, el odio, el rencor y deseos de venganza. En cambio, desde la perspectiva de Cristo, incluso en el Padre nuestro Señor nos manda a perdonar a todo aquel que nos ha ofendido, porque en esa misma medida que somos capaces de manifestar misericordia y amor, Dios nos perdonará. Y es por esto que cuando meditas con cuidado en esta historia, te vas a dar cuenta que ambos hermanos, Esaú y Jacob, entendieron que habían recibido de Dios más de lo que necesitaban. Ambos tienen el mismo discurso. Fíjate, yo tengo más que suficiente. Por eso ambos estaban dispuestos a dar. Pero lo más maravilloso es que se dispensaron mutuo perdón. Y eso los hizo libres para postrarse humillados, abrazarse, besarse, como hermanos que eran. Ahora, traigamos eso a nuestros días. Piensa en qué distinta fuera nuestra sociedad si todos estuviéramos enfocados en capitalizar el poder que hay en el perdón. Porque la venganza tiene un poder muy corto de producir alegría en nuestro corazón, pero terminará esclavizándonos a esa ofensa que provocamos, a ese dolor que causamos, a esa relación que quebrantamos. En cambio, el perdón nos libera para amar, para resarcir el daño, para humillarnos, pues eso fue lo que hizo Jesús, quien en obediencia y amor al Padre se entregó, no estimó el ser Dios para entregarse en una cruz para el perdón del pecado de todo aquel que crea en Él. Y ese debe ser nuestro ejemplo, el ejemplo de hombre perfecto, pues se necesita mucho valor para humillarnos y pedir perdón, y también para perdonar las ofensas ajenas. Pero después que lo hagamos, nuestro corazón recibirá un gozo que no se encontrará en ninguna venganza, porque es un gozo duradero, es un gozo poderoso. Y es por eso que las familias, los matrimonios, los lugares de trabajo, los pueblos, las sociedades serían muy distintas si todos estuviéramos enfocados en dispensar perdón, gracia y misericordia en la misma manera que Dios nos ha perdonado por medio de Cristo. Así que hoy
es un buen día para que reflexionemos si necesitamos perdonar a alguien y si tenemos la oportunidad de llamarle, aunque él no nos pida el perdón, perdonarle. Aunque esa persona esté lejos, si le puedes mandar una nota de voz, un mensaje, un correo electrónico o una llamada, es bueno que lo hagas. Y te vas a dar cuenta que no solo a ti te va a causar gozo, te va a causar gozo también el ver que esa otra persona, recibiendo tu gracia, va a ser liberado también de esa carga. Aunque no importa la reacción de la otra persona, lo importante es que tu corazón sea liberado de todo odio, de todo resentimiento, de todo rencor, de todo deseo de venganza. Entonces, el poderoso amor de Cristo te dará esa paz y ese gozo que sobrepasa al entendimiento humano. Hoy es el día de que tú y yo, siendo siervos de Cristo, desatemos el inconmensurable poder que hay en el perdón. Amoroso Dios y Padre nuestro, rendidos a tus pies nos humillamos para pedirte que perdones todas nuestras ofensas, que nos des humildad y amor suficiente para perdonar hoy a todo el que nos ha ofendido. Y danos también el valor para humillarnos delante de aquellos a los que nosotros sabemos que tienen algo en contra nuestra, y también a ellos le pidamos perdón, porque a nosotros es que tú nos has dado el ser portadores de tu Espíritu para reflejar la gracia y la misericordia que has tenido con nosotros a través de la obra de Cristo. Por eso, Dios de amor, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.